Pues bueno. ¿Listo? Pues vamos a dar un aplauso a todos los que nos ven en otro lado. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Iglesia Bíblica Familiar, donde creemos aquí que todas las familias son de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que creemos, eso es lo que predicamos, anunciamos, que las familias son de Cristo. Vamos a orar y vamos a dejar que Dios nos hable en esta mañana. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias te doy Señor por esta mañana que nos regalas. Gracias por esta nueva oportunidad de poder cantarte, poder Señor adorarte y celebrar un culto de adoración a ti Señor. En realidad hoy no venimos a cargar las pilas, no venimos Señor a que nosotros seamos recargados y animados, más bien venimos agradecidos por toda la semana de bendiciones que tú nos has regalado. Y que hoy, Señor, hoy queremos, Padre, darte un culto de acción de gracias, un culto de adoración a ti, Señor. Y más que pedir, queremos bendecirte y queremos, Señor, reconocerte como nuestro Dios, adorarte, no de nosotros como un poderoso gigante. Saber, Señor, que pues sí, todo tiene su tiempo y que aún así, Señor, como somos, tú nos usas. Y hemos aprendido y recordado eso toda esta semana, Señor, que tú no nos has desechado, tú no nos has hecho a un lado, sino que aún así, Señor, como somos, tú, Padre, nos usas. Y gracias, Padre, porque yo sé que hoy, Señor, tú nos estás pidiendo que ya nos levantemos, que ya dejemos ese suelo donde estamos tirados y que avancemos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. Cuando tuve mi primer hijo, yo creo que a todos los que están aquí les pasa. Digo, no creo que Gaby y yo seamos los únicos locos, pero cuando tuvimos el primer hijo, creo que hicimos rico a los pediatras. Si se caía el niño, corríamos desesperadamente a limpiarle las rodillitas y a secarle sus lágrimas porque había llorado, ¿no? Y yo me levantaba en las mañanas porque él, pues claro, estaba chiquito. Dormía con nosotros en el cuarto, él aparte en un Moisés que nos habían prestado, así como como porta bebé, pero era un Moisés, así sí los conocemos, ¿verdad? Y ahí dormía. Y él siempre se arrinconaba, como que él siempre vivía en el rincón. Y siempre se arrinconaba y me daba pendiente porque su carita la ponía en contra de la pared del Moisés, o en contra de la almohada, y yo lo volteaba y varias veces me levanté con un espejito para ver si estaba respirando. Todos esos que se rieron son los iguales de locos que yo, ¿verdad? Preocupado. Ay, no le voy a dar el infarto de cuna o el mal de cuna que yo. Entonces estábamos ahí. Ay, ¿sí respira? Ay, no se mueve. Como era bien tranquilito, ni se movía. Cuando nació el segundo fue un poco más relajado el asunto. Ya estuvo más. Y el segundo fue un intrépido kamikaze, porque se golpeaba en todos lados, se descalabraba, se cortaba, se aventaba. O sea, era como que tenía un pacto con el piso. Y pues lo levantamos y corre, no sé qué. Y bueno, fue suturado varias veces estando chiquito y ya, ¿verdad? Pero ya estaba un poco más relajado. Y cuando llegó el tercero, se caía. ¡Ey, chamaco! ¡Levántate, hombre! Ay, mira nomás, ya te ensuciaste. Ya. No, dale, ya. Sigue jugando. Ya no corría. ¿Será porque no lo quería? No. Es porque precisamente aprendí. Y muchas veces nosotros pensamos o queremos ser chiqueados de parte de Dios, que cuando nos caemos y nos pasa algo, queremos la atención divina inmediata. Que Dios acuda de manera inmediata y nos ayude. ¿No es así? Y nos desesperamos. Y queremos ser ese niño primerizo, de esos padres primerizos que tienen toda la atención. Y que podemos manipular a nuestros padres, porque nuestros hijos muchas veces nos manipulan a nosotros como padres, ¿verdad? Y el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, y hasta si tienes 10 te pueden manipular.
Pero muchas veces nosotros queremos así manipular a Dios y decirle: Señor, ¿qué no ves que estoy sufriendo? ¿Qué no ves que esta circunstancia que está sucediendo me afecta, me duele? ¿Qué no ves mi necesidad? ¿Qué no ves mi angustia? Y muchos somos como el profeta Jeremías, que dice: ¿hasta cuándo, Señor, se perpetuará mi dolor y mi angustia desahuciada no admitirá curación? Decía el profeta. ¿Hasta cuándo? Y nosotros muchas veces nos sentimos lo duro sino lo tupido. Y hay circunstancias difíciles y entonces nos impacientamos. Oramos, no recibimos respuesta y entonces nos desanimamos, nos desesperamos y queremos una pronta respuesta de parte de Dios. Si buscamos Josué, por favor, busquemos Josué capítulo 1, contextualizando un poquito aquí la palabra de Dios. Vemos que Josué era uno de los 12 espías, hijo de Nun, que junto con otros 11 de las tribus, representantes de cada una de las tribus de Israel, fueron a reconocer la tierra prometida. 10 de ellos dijeron: no, son gigantes, nosotros parecemos langostas a un lado de ellos, son gente muy fuerte, ejércitos, son ciudades fortificadas. La verdad, es buena la tierra, sí está bien, está bonita, fluye leche y miel, pero la verdad, no, los moradores de ahí son gente sanguinaria, fuerte. No vamos a poder contra ellos. Y 2 dijeron que sí. Uno de ellos fue el perro, así se llama, el perro de Dios, Caleb. ¿Algún Caleb por aquí? Allá en casa hay muchos Caleb, yo creo. Bueno, se llama perro de Dios, significa Caleb, ¿verdad? Muy bien. Guerrero. Él dijo: sí se puede. Es más, dame chance y ahorita yo voy con mi propia familia y conquisto por lo menos una ciudad. Y el otro fue Josué, el hijo de Nun, que también dijo: vamos, no sean rebeldes, entremos. Y entonces, solo 2 contra 10, ganó la mayoría, dijeron que no. Y entonces, el resultado fueron 40 años en el desierto hasta que murieran todos aquellos incrédulos que no creyeron entrar a la tierra prometida y que Dios les iba a dar la tierra prometida. Josué entonces fue un guerrero, un valiente, fue el brazo derecho de Moisés. Fue inclusive uno de los que le levantó las manos a Moisés cuando estaban peleando contra Amalek. Y cuando levantaba las manos Moisés, Israel ganaba, y cuando bajaba las manos, Amalek ganaba. Entonces tenía que tener las manos levantadas. Luego se cansó Moisés, ya estaba grande, y entonces medio bajaba las manos, ¿verdad? Y así como cuando a veces decimos aquí en la iglesia: levante su mano y ore, ¿verdad? Y nos echamos una oración bien larga y está la mano cansada, y luego... pues ya estaba cansado Moisés de estar así. Entonces bajaba sus manitas, entonces empezaban a ganar los otros, los contrarios. Josué fue uno que le levantó las manos, que es a un lado de él, y lo sentaron en una piedra y le levantaron las manos, ¿verdad? Y así ganó Israel la batalla. Josué era un caudillo, Josué era un guerrero lleno de fe, a tal grado que Dios pensó en él como el sucesor de Moisés. Y Moisés era todo un personaje. Moisés habló con Dios cara a cara. Cuando hablaron mal de Moisés, sus hermanos, Dios los juntó, hizo una reunión en la puerta del tabernáculo y los puso de frente. A ver, véngase María, véngase Aarón y véngase Moisés. ¿Se están burlando de Moisés? ¿Que por qué se casó con una cusita? La cusita era una morena. Entonces quería decir que ya eran racistas desde entonces, ¿sí? No era una blanca, era una morena. Se casó con una negra. Entonces Dios lo escuchó. Y luego murmuraron: ¿que nada más con él habla Dios? No, también puede hablar con nosotros. Entonces empezaron a murmurar de su propio hermano. Era el líder, era el siervo de Dios. Y Dios entonces le dice a María: con profetas y con sacerdotes hablo a través de sueños.
o por el Urim y el Tumim, a través de una visión. Pero con Moy es mi amigo. Con él hablo cara a cara. Tremendo. O sea, era amigo de Dios, era consejero. Hemos visto en las predicaciones anteriores que hasta le decía: Señor, ¿cómo los vas a matar a todo este pueblo contumaz y rebelde? ¿Qué van a decir los egipcios que los sacaste de allá para matarlos en el desierto porque no pudiste meterlos a la tierra que les habías prometido? No, Señor, nunca se diga eso de ti. Y Dios: de veras, tienes razón, Moy. Está bien, no los voy a matar, pero no voy a ir con ustedes. No, si no vas con nosotros, entonces no nos saques de aquí. No, yo quiero que vayas con nosotros. Es que mi ángel va. No, que vayas tú. Si no, yo no doy ningún paso. Bueno, está bien, yo voy contigo. Oye, Señor, ya estando en confianza, muéstrame tu gloria, ¿no? O sea, era un hombre que, de ser un hombre impulsivo, a la hora de ver que un egipcio está maltratando a uno de sus hermanos hebreos, va y mata al egipcio y lo esconde. Ese hombre impulsivo, temeroso, porque después, al día siguiente, están peleando ahora dos hebreos y uno le dicen: no estés peleándote. ¿Qué? ¿Vas a hacer también juicio contra mí, así como mataste ayer al egipcio? Y se asustó y cobarde y huyó 40 años a comer lagartijas en el desierto. O sea, ese hombre temeroso, ese hombre impulsivo, fue constituido amigo de Dios. Y Dios dijo de él que no ha habido ni habrá jamás un hombre más manso como Moisés. Tranquilo. Dios transformó su corazón. Pero resulta que en Josué capítulo 1 comienza diciéndole una mala noticia a Josué. Le dice una muy mala noticia. Y vamos a ver aquí en Josué capítulo 1. Dice, versículo 1 dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló con Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciéndole: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hay momentos en la vida en los que Dios no cambia las circunstancias de inmediato. Por más que oremos, por más que nosotros le pidamos, supliquemos, hay muchas veces en nuestra vida que Dios no cambia las circunstancias de nosotros. Podemos decir que Dios tiene que trabajar ciertas cosas en nuestro carácter o en el carácter de alguien más. Pudiera ser que también Dios tiene que reprender nuestras malas decisiones que tomamos y que suframos las consecuencias de las malas decisiones que tomamos. Y por eso también no las cambia. Pudiera ser que Dios le está enseñando a alguien más con tu propia vida, ¿no? Y entonces nos está poniendo a nosotros como enseñanza a alguien más. Y por eso la circunstancia también no va a cambiar en nosotros en el momento en el que nosotros queremos y pedimos el cambio. El hecho es de que siempre, ante cualquier circunstancia difícil, Dios, aunque no cambie la circunstancia, siempre puede cambiar la postura del corazón en medio de la mala circunstancia. Siempre. Y nosotros podemos llegar a tener paz, experimentar paz y tranquilidad en medio de la circunstancia difícil, y aún aunque se ponga peor. Siempre Dios tiene una respuesta a nosotros. Aunque la circunstancia esté muy fuerte, Dios sí puede concedernos, quizás no que cambie la circunstancia, pero sí que cambie el corazón de nosotros en medio de la circunstancia adversa. No siempre Dios mueve el Jordán delante de nosotros, ni abre el mar delante de nosotros. Nosotros quisiéramos así, ¿verdad? No siempre vamos a ver que Dios
hace un milagro inmediato en contra de nuestros adversarios y nuestros enemigos, peleando así como peleó con los ejércitos o por los ejércitos de Israel varias veces en la historia. Y veían sus milagros. Que dice que en una guerra el pueblo de Israel no tuvo que sacar su espada y murieron 85,000 contrarios en una noche. Y que todos cayeron sin necesidad que el pueblo de Israel sacara ni siquiera un soldado de Israel, su espada. Qué padre, ¿no? Esas son las historias que nos gusta escuchar. Y queremos que Dios lo haga así con nosotros como lo hizo con ellos. Pero no siempre va a ser así. Pero sí, siempre Dios puede cambiar nuestro corazón en medio de la adversidad y la circunstancia difícil. Dios siempre nos va a invitar a levantarnos. Siempre. La circunstancia de Josué era adversa. Había un pueblo en el cual él había aprendido que era un pueblo contumaz y rebelde. Había experimentado el hecho de llegar y motivar al pueblo y decirle: sí, vamos, entremos. Y entonces los otros 10 lo contradijeron a él y a Caleb, le dijeron que no y murmuraron y procuraron apedrearlos. Y cuando ellos ya iban a entrar y dijeron sí, los otros dijeron no, ellos rasgaron sus ropas y echaron ceniza sobre su cabeza. Estos dos estaban completamente angustiados. O sea, el rasgar las ropas para un hebreo es un sinónimo de duelo profundo. No puede ser lo que está pasando. Y cuando le insisten: no sean rebeldes, miren, vamos a entrar, Dios está con nosotros, ha abandonado a ellos. Dios, el Dios de los ejércitos, el que abrió el mar, el que nos ha dado de comer en el desierto, está con nosotros. Vamos, nosotros los comeremos como polvo, decía Caleb. Y ellos entonces, de tanta insistencia, querían apedrearlos. Ellos fueron testigos cuando Moisés sube 40 días y 40 noches al monte a recibir los 10 mandamientos y a hablar con Dios. El que estaba y que le era permitido estar al pie de la montaña y que estaba recibiendo a Moisés cuando bajaba, no era ni siquiera Aarón, era Josué. Josué y Aarón le pusieron un velo a Moisés cuando bajó de la montaña, porque bajó con el rostro resplandeciente a tal grado que encandilaba a los demás. Josué vio cuando Coré se rebeló en el desierto en contra de Moisés y la tierra se abrió y se los comió. Josué vio cuando había rebelión de más de 200 sacerdotes que dijeron que no, nada más los de Leví tenían que ofrecer incienso y ellos también lo podían ofrecer, y pusieron su incensario y entonces salió fuego y los consumió a todos y se quedaron los incensarios y Josué vivió todo eso. Josué vivió cuando el pueblo chillaba por agua y salía agua de la peña en el mero desierto. Fue testigo de la nube, fue testigo de la columna de fuego en las noches para alumbrarlos y calentarlos. Fue testigo de que sus pies jamás se hincharon y que sus zapatos o sus sandalias más bien jamás se desgastaron, ni su ropa se desgastó. Fue testigo cuando el pueblo lloró y reclamó a Dios y murmuró en contra de Moisés y de Aarón, diciendo que ya estaban hartos de ese pan tan liviano que caía del cielo, que era el maná, y querían carne. Y Dios les dio carne a tal grado que cuando tragaron, la vomitaron hasta por las narices, dice. Tantas cosas que vio Josué, y tan seguro que se sentía con Moisés. Pero Dios comienza su diálogo con él con una mala noticia. No empezó diciéndole los planes, la visión. No comenzó diciéndole: mira, vamos a hacerle de esta manera. Esta es una nueva etapa para el pueblo. Ahora tú vas a estar conmigo y vamos a hacerle así. No comenzó así. Según Josué 1:2, le dijo: mi siervo Moisés
ha muerto. Dios le dio esa noticia: mi siervo Moisés ha muerto. Y no fue una frase fría o insensible, sino fue una realidad, porque Dios conocía el corazón de Josué. Y Josué vivía muy seguro, porque una cosa es estar en los problemas como ayudante, y otra cosa es recibir los catorrazos directamente de un pueblo rebelde. Una cosa es ver los toros desde afuera, y otra cosa es meterte con el capote y torear desde dentro y ver la furia del toro. Es muy diferente, completamente diferente. Imagínense la responsabilidad que tenía Josué, porque ya todos decían, y Dios ya le había dicho y dado la orden a Moisés, porque ya los había juntado antes de la muerte de Moisés, y le dijo: Moisés, tú no vas a entrar a la tierra porque te enojaste cuando te dije que le hablaras a la piedra para que saliera agua, y tú en lugar de hablarle a la piedra le pegaste, y le pegaste con coraje. Y ni tú ni Aarón me creyeron que solamente hablándole a la piedra. Porque antes ya le habían pegado a la piedra. Entonces pensaban que así era la llave para que saliera agua, pegarle a la piedra, ¿no? Y Dios le dijo: no le pegues, háblale. Y estaba enojado con todo el pueblo, y con coraje va y le pega a la piedra. Ahí está, pues, tomen agua. Y Dios entonces los manda a llamar a Josué y Moisés, les dice, a Aarón y a Moisés, les dice: por cuanto no me creyeron, no van a entrar. Murió primero Aarón, y después, cuando va a morir Moisés, los junta a él y a Josué y les dice y les da indicaciones Dios a los dos. O sea, Josué ya sabía la responsabilidad que tenía, pero todavía no tenía el cargo. Y antes de hablarle de las indicaciones del nuevo cargo de Josué, Dios comienza con esta frase fría: mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Josué tenía que aceptar que algo había terminado. Tenía que aceptar que la etapa de Moisés ya se había acabado. Tenía que aceptar el llamado de Dios. Tenía que ser valiente. Dios en realidad no negó el dolor de Josué, pero tampoco permitió que ese dolor lo inutilizara. El duelo es válido, pero el estacionarse en el duelo no lo es. Y entonces Dios le dice la siguiente frase. Son frases pegadoras, ¿eh? Mi siervo Moisés ha muerto es una frase pegadora de parte de Dios. Y entonces la segunda frase es todavía más pegadora. Ahora pues, como una consecuencia, si mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, ¿sí? Les dice Dios: levántate, levántate y pasa este Jordán. Levántate. ¿Le suena esa palabra? Levántate y avanza. Levántate y avanza. Tienes que entender que lo que ya pasó, lo que ya sucedió, ya fue una etapa que ya terminó. Ya murió. Ahora entonces te estoy diciendo que te levantes y que pases el Jordán. Que te levantes y que avances. Y levantarse implica aceptar que hay etapas de parte de Dios y que Dios no repite las etapas. Cuando ya pasamos la prueba, cuando ya pasamos la situación, Dios ya no la repite. Pero el quedarse estacionado o el quedarse en el suelo por alguna batalla, por alguna prueba, alguna dificultad, y no levantarse, implica que no podemos avanzar. Porque levantarse implica que tenemos que estar de pie y que podamos avanzar. Alguien acostado no puede avanzar, solo que fuera un gusano o un bebé va a gatear.
Pero no podemos avanzar acostados. Si queremos avanzar, entonces primero nos tenemos que levantar. Aún así, a pesar del tormento y la responsabilidad y la carga que Dios sabía que Josué tenía, y el temor y el terror que Dios, conociendo el corazón de Josué, sabía que lo tenía, le dice: levántate, levántate. No porque ya no nos ame o porque ya no amara a Josué estando en el suelo, sino porque sabía que ahí en el suelo no podemos avanzar. Dios no inicia esa conversación con José hablando del Jordán, de Canaán, de Jericó, de mi estrategia, no. Dándole indicaciones, no. Dios comienza esto hablando de una muerte. Mi siervo Moisés ha muerto. Entonces, tienes que levantar. Levántate. La etapa con Moisés ha muerto, entonces, levántate. Y avanza. Porque mientras no aceptemos que las cosas que nos han sucedido, aunque fueron muy dolorosas, ya pasaron. Y quizá ya sufrimos un duelo, y quizá no hemos superado ese duelo, y por eso estamos en el suelo. Y Dios hoy a IBF y a los que están allá en casa nos está diciendo: ya, esta situación, ese acontecimiento, ese estado, esa vida, esto que sucedió, bueno o malo, ya murió. Ese es tu Moisés. Tu comodidad, tu seguridad, tu tranquilidad, tu confort, tu cobertura, ya murió. Ahora quiero una nueva etapa contigo. Levántate, porque si no te levantas no podrás caminar hacia lo que comienza y tengo para ti más adelante. Levántate. ¿Por qué levántate? Porque levantarse, entonces, podemos entender, como repito, que no se avanza desde el suelo. No se puede avanzar espiritualmente sin levantarse primero del pasado. Y yo sé que aunque nos siga doliendo, tenemos que levantarnos. Porque no podemos decir que te deje doler. No, o sea, no llegó con él y dijo: mira, ya, cálmate, ya se murió, ya. Vale, sé que se le arregla, no llore, ya, levántate. No. O sea, Dios no ignoró el dolor de Josué, la incertidumbre. Y tan no lo hizo que más adelante le repite 3 veces: sé valiente. Y luego le dice: sé muy valiente. ¿Sí? No te preocupes, yo voy a estar contigo. Pero tienes que ser valiente. No es fácil, pero tienes que ser valiente. No se puede sostener el avance también sin la palabra de Dios. Aceptar el final, pues, de una etapa es parte del llamado, del inicio de un llamado de parte de Dios. La palabra ha muerto no solo es informativa, sino es definitivamente definitiva. No hay redundancia. No te estoy informando, te estoy definiendo, ¿no? Dios no niega el duelo que pueda sentir Josué en ese momento, pero sí establece un límite entre el estacionarte en ese duelo y la decisión de levantarse ya. Levántate ya. Sé que te duele, sé que fue muy duro para ti, y es más, está siendo muy duro para ti, pero ya, papá, es hora de que te levantes. Ya levántate. Y es una consecuencia, porque le está diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, o sea, es una consecuencia. Como ya murió, ahora, entonces, levántate. Levántate y avanza. Levántate y pasa el Jordán. ¿Sí? Dios no repite temporadas. Ya levántate. Y la fe madura, en realidad, reconoce cuando Dios cierra un capítulo para abrir otro en la vida de sus hijos.
Esa es la fe madura. La fe inmadura es aquel que se queda en el piso precisamente viendo el pasado. Y así pues no se puede avanzar. Es como seguir pagando la renta de una casa que ya no habitas, ¿no? Ya no habitas ahí. Perder el dinero. Pero seguimos pagando la renta y ya no vivimos ahí. Y mi siervo Moisés ha muerto. Levantarse entonces es una decisión, no es una emoción. No es de que no le dijo, mira, ahí cuando ya te recuperes, cuando tengas ganas, te levantas y te metes al Jordán. Cruzas el Jordán y te metes para allá, ¿no? O sea, es una decisión. Y Dios no ignora el corazón. Dios no es ajeno al dolor. Pero Dios está diciendo, ya es hora. Ya, levántate. No le dice si te sientes listo, si ahí cuando sanes, ahí te doy tu tiempo. No, ya levántate, ya. Y entonces Dios le ordena un movimiento antes de cambiar las circunstancias. Y eso también es increíble. Dios le da un movimiento, una orden de levántate, muévete, ya avanza, antes de cambiar las circunstancias. Y es como, no sé, es como volviendo a los hijos, ¿no? A veces nosotros les estamos enseñando a andar en bicicleta, ¿no? Y yo recuerdo con mi hijo el más pequeño, apenas hace unos meses le compré una bicicleta y lo enseñé a andar, estábamos enseñándole, ¿verdad? Y las paseos con él en bicicleta porque la ciudad es peligrosa, ¿no? Entonces es ¿pa, puedo salir en bicicleta? Sí, ¿cómo no? Entonces ya yo sé que yo tengo que hacer una caminata larga porque yo voy caminando atrás de él. Él va en la bicicleta en la calle y yo voy atrás de él caminando, ¿verdad? Ahora para acá, ahora para acá, ahora para acá. Ahora vámonos a Revolución para que aprendas en las avenidas a andar, ¿no? Y yo voy para acá y él va en la banqueta y los carros pasan, ¿verdad? Y yo voy solo porque pues si va Gaby, no. Pero bueno, el chiste es de que ya yo voy ahí. Entonces en una de esas venía él así, atravesó la calle y se iba a subir a la banqueta, pero a través del machuelo. Y entonces yo le enseñé que levantara la llanta adelante y le diera para poder caer arriba. Y él no la levantó y ¡pum! La llanta pegó en el machuelo y salió él volando, ¿no? Entonces se cayó y lo peor fue que venían dos muchachas adelantito y lo vieron, ¿verdad? Entonces, pero él para un resorte. Apenas cayó y ¡pum! En el piso. No pasó nada, todo muy bien. Ay, a ver qué pasa. Y dije, no, te dije que levantaran la llanta. No, pero, o sea, no tuve que decirle, hey, levántate. No te pasó nada. Como resorte. Pero a veces cuando nosotros estamos enseñando a nuestros hijos a andar en bicicleta, lo más seguro es que se van a caer. Y yo no le dije, ay, no, unas rueditas, no, rueditas no, ya directo así. Ay, que una bicicletita, no, bicicleta grande. Ya está grande, sí alcanza, tiene patas largas, entonces sí alcanza los pedales y órale, y échele, ¿verdad? Y vámonos. Y sí, 2, 3 veces se cayó, pero ahorita ya anda muy bien en bicicleta, ¿verdad? El hecho pues es de que el avance comienza cuando decides levantarte y volver a subirte a la bicicleta y volver a andar. Pero hay muchos que se caen de las bicicletas y luego les da miedo volverse a subir a la bicicleta. ¿Algún testimonio? Hay muchos que nos caemos en la vida, que tenemos una situación difícil y nos cuesta levantarnos. Y a veces nos levantamos, medio nos levantamos, pero nos cuesta trabajo volvernos a subir a la bicicleta. Muchas veces nosotros venimos inclusive allá en casa, estoy seguro, y aquí, venimos muchas veces lastimados de congregaciones donde servíamos, donde ejercíamos los dones, las capacidades que Dios nos había dado. Y nos pasó una situación difícil
complicada. Quien debía cuidarnos y amarnos no lo hizo. Alguien nos lastimó. Alguien nos quedó a deber. Algo pasó. Y entonces llegamos a una congregación así como esta, levantándonos, pero nos da miedo volvernos a subir a la bicicleta. No, ya no. Ya no me vuelvo a exponer. No, ya no. Ya aprendí. ¿Y qué tal si Dios te está diciendo a través de esta prédica? Levántate y cruza el Jordán. Y avanza. Sé que fue doloroso, pero avanza. Te tienes que volver a subir a la bicicleta. Dice el versículo 3, dándole confianza a Josué. Yo os he entregado, ¿sí?, como lo había dicho a Moisés, todo lugar en que pisare la planta de vuestro pie. Mira Josué, Moisés ya se murió. Levántate y cruza el Jordán, ¿sí? Y tú y todo este pueblo a la tierra que yo le prometí, a todo Israel. Yo les he entregado, como le había dicho Moisés, todo el lugar que pisare la planta de tu pie. Entonces, para poder aprovechar todo, la promesa se activa con el caminar. Ok, ya me levanté. Pero estoy diciendo que te voy a entregar todo lo que tu pie pise. Gracias, está bien. Tengo mi metro cuadrado. No, lo que está diciendo es una invitación a camina. Pisa la tierra y todo lo que pises será tuyo. Pero la invitación aquí es a avanzar. Sé que estás temeroso. Sé que tienes un duelo. Sé que estás angustiado. Sé que estás dañado. Sé que estás roto. Pero tienes que avanzar. Porque todo lo que pises te lo voy a dar. No ignoro tu dolor. Avanza. Todo el lugar que pisare la planta de tu pie será para ti. Y no era tan solo una posesión automática, ¿no? Que se abrieran todos los moradores y que se metieran en las ciudades y entonces pisaran las ciudades y que ya todos desaparecieran y se fueran y huyeran. No. O sea, no era cuestión fácil, sino que era una posesión en que tenían que pelear y era también una posesión progresiva. Y lo vimos precisamente hace unas semanas cuando hice todo a su tiempo, ¿sí?, que era progresivo. No te voy a dar todo, porque entonces va a haber fieras que van a estar y al rato vas a estar batallando porque todo está deshabitado. Conforme vayas creciendo, aquí le está diciendo a Josué, conforme vayas avanzando, yo voy a pelear por ti. Vas conquistando y todo lo que pisares será para ti. Lo prometido por Dios requiere entonces pasos humanos. Y para dar esos pasos humanos requiere fe. Y por eso, bendita frase que yo aprendí de una hermana que me dijo: tú da el paso y Dios pone el piso. Tremendo. Tú da el paso y Dios pone el piso. Todo lo que pisares, te lo daré. Y para poder pisar, es de que tienes que avanzar. Es como tener una tarjeta de crédito, que no voy a decir marcas porque me están viendo en tele o en un dispositivo, ¿no?, para no meter un gol, pero una tarjeta de crédito ilimitada, pero sin usar. Y que cuando nosotros lo usemos ni siquiera la vamos a pagar. Tenemos nuestro papi que la va a pagar. Somos hijos de papi y la va a pagar. Entonces, pero no la usamos. Yo creo que aquí, y más las mujeres, ni siquiera al culto hubieran venido. Ya hubieran estado ahí en las tiendas esperando a que abrieran para entrar. ¿Algún testimonio? Porque les falta guardarropa, porque les faltan zapatos, ¿verdad? Pobrecitas de ustedes, les falta el maquillaje.
Es como tener una tarjeta de crédito ilimitada, abierta, conocer el NIP y no usarla. Todo lo que tocares será tuyo. Y en realidad avanzar no era algo claro para él, porque le dijo la orden, le dice, levántate, ¿sí? Y cruza el Jordán y pasa el río. Nada más le dijo eso, levántate y pasa el río. Entonces, en realidad, muchas veces el avanzar significa no tener todo en claro, no saber bien a dónde voy todavía. Y eso implica también fe. Josué no recibió un mapa detallado, no recibió una estrategia, no le dijo, mira, ¿qué voy a hacer? La recibió hasta que cruzó el Jordán. Cuando cruzaron el Jordán, entonces ahora sí Dios le dijo, van a ir primero a Jericó, y Jericó era de las ciudades más fortificadas de la tierra prometida y de las más duras. Dios comenzó con lo más difícil. Y ya les dijo, van a rodear la ciudad y van a dar 7 vueltas y en la última vuelta van a gritar. Y cuando griten, entonces los muros se van a caer. Oh, sí, ahorita no. O sea, todo era fe. Pero la estrategia se la dio hasta cuando cruzaron el Jordán. Ellos estaban acá y le dijo, levántate. No le dio el mapa, no le dio la estrategia. El requisito para darle la estrategia era levantarse y avanzar. Ese era el requisito. Y ya le dice entonces, todo lugar, lo único que le dijo, donde tu pie pise, yo lo he entregado. Y la promesa estaba activa, ¿sí? Pero requería un movimiento, requería una acción, requería un acto de fe. Dios te entrega los territorios, pero Dios no va a entregar territorios a quien solo los contemple. No por ver, tienes que avanzar. Los entrega a quien se atreven a caminar sobre ellos. Y le dice en el versículo 4, desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, que es el mar Mediterráneo, ¿sí? Donde se pone el sol, será tu territorio. Avanza también aunque no veas el camino. Avanza aunque todavía no tengas en claro qué. Porque lo importante es que Dios nos lo está diciendo, y lo importante es lo que continúa Dios diciéndole a él, hablando precisamente de la presencia. Mi presencia irá contigo. Yo estaré contigo, y ese es el mayor regalo y la mayor certeza que Josué pudo haber experimentado en su vida. No sé dónde voy, pero Dios está conmigo. Dios me lo está pidiendo y Dios está conmigo. Dios no promete ausencia de enemigos. Dios no promete que las situaciones van a ser muy fáciles. Dios no promete el camino planito y tranquilito y sombrita. No le promete eso. Pero el énfasis no está en lo planito del terreno donde uno va a avanzar, sino el éxito está garantizado en la compañía divina, en que Dios dice, esa es mi voluntad y yo voy a ir contigo. ¿Por qué? Porque Dios le dice en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y luego le dice, no te dejaré ni te desampararé. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. La presencia de Dios. La seguridad del creyente es que cuando se sabe en la voluntad que Dios te está diciendo, ya, yo sé que te dolió, yo sé que es complicado, ya por favor, levántate y avanza. Dios entonces está diciendo, cuando dice eso a nuestro corazón, está diciendo, porque yo voy a estar contigo. Yo voy a estar delante de ti. Yo voy a pelear por ti.
Muchas veces queremos seguridad antes de obedecer. Y Dios lo que nos está pidiendo primero es obedecer. Levántate, avanza. Y entonces eso te dará la seguridad. Avanzar es caminar, aun aunque el Jordán esté crecido, aun aunque sea muy complicada la situación, la circunstancia, y es tomar el toro por los cuernos, ser valiente y avanzar. Y avanzar, la vida sigue. Tenemos que avanzar. Es dejar de decir, ay, ¿y si no? Ay, y tengo esta duda. O sea, es estar seguros, es un acto de fe. Ahí es donde precisamente madura el corazón y madura el creyente, cuando le creemos de verdad a Dios. Ahí es cuando en realidad maduramos. Cuando damos pasos confiando más en la presencia de Dios que en lo que vemos, que en la circunstancia que vemos. Porque cuando le dice, pasa el Jordán, le está diciendo en un lugar territorial donde el Jordán estaba crecido y era muy complicado inclusive cruzar el Jordán. De aquí a que construyamos un puente, va a pasar a toda la gente. Y ahí sucedió otro milagro, pero ese es tema de otra predicación. Pero pasaron. Cuando damos entonces el paso confiando más en la presencia de Dios, entonces Dios nos da certeza del resultado. Y le dice, nadie te podrá hacer frente. Entonces Dios le dice también a Josué, como estuve con Moisés, estaré también contigo. Y así se va. Así como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, Dios ahorita en este año, en este tiempo, también está contigo. Por tanto, hermano, levántate. Levántate. Moisés ya murió. El pasado ya se fue, ya pasó, ya se fue. Levántate, hermano. Levántate. Avanza. Dios va con nosotros. La presencia de Dios entonces eliminó los gigantes. La presencia de Dios los hizo conquistar la tierra. La presencia de Dios cumple sus promesas. Por muy duro y escabroso que sea el camino, cumple sus promesas. Pero recuerda que no peleamos solos, porque Dios entonces está con nosotros. La conclusión de esto es entonces que tenemos que avanzar, sostenidos precisamente por la palabra de Dios. La palabra entonces le dirige el camino. Le dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. La palabra es la brújula, hermanos, es el mapa. Y Josué lo único que tenía era la palabra de Dios, era su palabra, no escrita, la tenía de manera auditiva. Le dijo, mira, ya, levántate, cruza el Jordán, yo estaré contigo, así como tú viste que estuve con Moisés, voy a estar contigo, voy a pelear por ti. Todo lo que pisares y lo que conquistares será tuyo. Y yo voy a pelear por ti. Pero tienes que moverte, pero tienes que avanzar. Y entonces le da la estrategia. Porque es como un carro, por muy veloz que sea, si no tiene dónde va a ir, pues va a manejar como loco. Está descontrolado. El avance sin dirección entonces puede convertirse en un extravío. Pero una vez avanzando, le dio la estrategia. Seguir la palabra. Porque le dice ahí en el versículo 6 y 7, esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Y dice el 7, solamente esfuérzate, y le vuelve a repetir, y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, le dice, nunca, en el versículo 8, nunca se aparte de tu boca, ¿sí?, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo. ¿Cuánto?
todo te saldrá bien. Todo. Tenemos que aprender a avanzar sostenidos por la palabra de Dios, por su guía. Nunca te apartes. Nunca te muevas. No camines ni a derecha ni a izquierda, sino lo que yo te estoy diciendo que hagas, eso haz. Y nunca te apartes de mis palabras, que ahora la tenemos escrita la palabra de Dios. Nunca te apartes de mis principios, de mis caminos, de mis ordenanzas. Nunca te apartes de meditar en la palabra de Dios. Y meditar quiere decir rumiar, interiorizar. Nunca te apartes de eso. Nunca. Y entonces te sabrás en mis caminos y todo lo que hagas te saldrá bien. No es una lectura superficial, sino es de verdad una alineación diaria a través de la palabra con Dios. No es solo los domingos, sino es todos los días. Todos los días. No es leer por leer. No es leer o escuchar y decir, ya cumplí. Sino es de verdad meditar, rumiar, analizar. Y entonces la victoria externa comienza con las victorias internas. Y las victorias internas se dan todos los días a solas, cuando tienes mucho sueño y estás cansado y no tienes ganas de leer la Biblia ni orar. Ahí es la verdadera batalla. Ahí, cuando tienes el dolor de la circunstancia difícil, de lo que te sucedió en el pasado, de que te debieron, de que te amaron, no te amaron, de que te pelearon, de que te angustiaste. Esa pérdida, ese duelo, ese dolor que hay en el corazón, que nos impide y nos distrae y no nos deja concentrar ni meditar en la palabra de Dios. Ahí se da la verdadera batalla. Ahí es donde dice, Moisés ya murió. Ya levántate. Ya, levántate. Cruza el Jordán. Avanza. Pero avanza. Cuando la palabra entonces gobierna la mente, el corazón encuentra estabilidad, dirección. No todo lo que se mueve progresa. También tiene que haber una estrategia. Tiene que haber una dirección. Pero todo el que avanza entonces, guiado por la palabra de Dios, camina hacia el propósito de Dios. ¿Qué dice Dios ante esta circunstancia que me está dando tanto dolor? Ante esta decisión que tengo que tomar, ¿qué dice Dios? Sí me pide que avance, pero ¿a dónde? La palabra te lo va a decir. La comunión con Dios te lo va a decir. La comunión con Dios quita la cerilla espiritual que no te deja escuchar su voz. En una ocasión, yo estudiando ahí en el Instituto de la Roca, yo siempre cuando veo, hasta la fecha, cuando veo hombres de Dios, gente que, mis respetos, me quito el sombrero, lo que Dios hace con ellos. Siempre procuro ir con ellos, siempre procuro entrevistarme con ellos, siempre. Y no por tomarme una foto, jamás me he tomado una foto con ninguno. Con ningún siervo de Dios me he tomado una foto, no. Siempre llego y le pregunto, hermano, ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios lo usa tanto? Usted es de carne y hueso como yo, ¿no? Entonces, algunos se preguntan, ¿cuál es el secreto del éxito ministerial para que Dios lo use tanto como lo usa? Todos, absolutamente todos. Y cuando era estudiante de La Roca le pregunté también a uno que yo admiraba mucho y que fue a La Roca a compartir, predicó ahí, él venía de otro estado y me le pegué como chinche y le dije, dígame por favor, así con esas palabras, ¿cuál es el éxito de su ministerio? Y él me dijo, como los demás, pero yo recuerdo bien a él, porque él me dijo, nunca te apartes de tener una comunión directa a solas con Dios. Cantar en la iglesia es muy fácil,
Vestirse bonito para ir a la congregación, a congregarse es muy fácil. Tener un ministerio es muy fácil. Pero tener un tiempo a solas con Dios todos los días, de manera disciplinada y ordenada, es muy complicado. Hazlo. Y me dijo, métete al lugar santísimo todos los días. Todos los días. Disfruta de su presencia. Y entonces aprenderás a escuchar su indicación y su voz. Aprenderás a decir, a escuchar cuando Dios te diga, Moisés ya se murió. Levántate y avanza. La comunión diaria es la clave, es el secreto. La cercanía con Dios todos los días es el secreto. ¿Quieres conocer su voluntad? Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche medita en él. Medita en él para que guardes, memorices y también hagas conforme a todo lo que aquí está escrito. ¿Quieres hacer prosperar tu camino? ¿Quieres que todo te salga bien? La promesa es que sí puede ser, pero siempre y cuando nunca se aparte de tu boca este libro. Levántate y avanza no nada más, es mucho más que un lema del año, hermanos. Es un estilo de vida. Todos los días nos vamos a caer, así como los niños cuando aprenden a caminar o andar en bicicleta, se caen. Pero no te puedes quedar así como yo cuando estaba mi hijo y corría, ¿verdad?, a levantarlo, y que no estaba mal, pero uno va aprendiendo. Y ya sabes que se puede levantar solo. Tranquilo, no pasó nada, no te asustes. Levántate. Dios nos está diciendo como iglesia que es tiempo ya de soltar el pasado, hermanos. Que ya es tiempo de soltar el pasado. No minimiza nuestro dolor. No quiere hacer a un lado nuestro duelo. Pero sí nos está diciendo que podemos avanzar. Aunque te duela y aunque arranques, avanza. Aunque te duela caminar y sientas un espolón en el talón, de puntitas, pero avanza. Medio chueco, pero avanza. Ay, renqueando, medio cucho, pero avanza. Avanza, avanza. No se trata de correr, ni de competir, ni de demostrar fuerzas a nadie. Se trata de confiar, de obedecer y caminar. Quizá hoy Dios no te esté pidiendo grandes hazañas, solo un primer paso. Y el primer paso es, levántate. Hey, wake up, despierta. Levántate, levántate de la culpa. Avanza en la fe. Sostente de la palabra. Y si lo haces, entonces puedes tener la certeza que donde pongas tu pie en obediencia, Dios pondrá el piso y el respaldo. Y estarás bajo su voluntad. Así es que, querida IBF, Dios no nos está diciendo corre, sino simplemente nos está diciendo, IBF, levántate. Levántate y avanza. Levántate del pasado. Avanza en obediencia. Aférrate a la palabra. Y termina diciéndole en el versículo 9, mira que te mando una vez más que te esfuerces, le dice, y seas valiente. Seas valiente. Yo sé que tienes miedo. Por eso te tengo que repetir 3 veces que seas valiente. Porque sé que tienes miedo. Sé que no es fácil. No temas, dice, ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Así es que levántate y avanza. Dios no bendice la comodidad. Bendice la obediencia en movimiento. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo bueno que eres, Padre, con nosotros, que a pesar, Padre, de cómo somos, aún así nos usas. Tienes un tiempo especial para cada uno de nosotros, Señor. Pero lo que nos estás diciendo, Padre, es de que ya nuestro pasado ya murió. Ya sucedió.
ya no más. Ahora levántate, cruza ese Jordán, avanza. Y sé que no tenemos un mapa claro, Señor, pero sí queremos avanzar. Queremos dejar ya ese pasado que nos atormenta, que nos ancla, ese dolor, esa circunstancia difícil que hemos vivido. Sé, Señor, que es doloroso, que muchas veces no queremos ni siquiera pensar en eso porque nos angustiamos y nos duele más. Sé que no queremos perdonar. Sé que ya nos sentimos a un lado, nos sentimos inútiles. Pero tú nos estás diciendo que ya eso murió, que ya hay cosas nuevas. Y aunque no tenemos un mapa claro, Señor, queremos obedecerte y avanzar. Para nosotros a lo desconocido, pero para ti con un plan perfecto. Padre, ayúdanos a cruzar ese Jordán como un primer reto para que entonces recibamos una instrucción. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra, Señor. Así como le dijiste a tu siervo Josué, que nunca se aparte de nosotros estas hermosas palabras de la ley. Que podamos meditar en ella y que podamos guardarla y obedecerla para poder ser sensibles a tu llamado, a tu instrucción. Señor, no permitas que sigamos atados a nuestro pasado, que sigamos cómodos en el piso. Permite que nos podamos levantar y avanzar, Señor. Te lo suplico, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.